Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. La ciberseguridad es uno de los desafíos más importantes de la era digital. El crecimiento global de las redes y la información, impulsado por la innovación tecnológica, ha permitido a la sociedad crear prosperidad y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, este rápido cambio ha generado también un desafío a largo plazo: gestionar los riesgos de seguridad. A medida que el mundo depende cada vez más de la cibernética y las amenazas aumentan. De todo esto hablaremos con Manel Obat. Él es el CEO y fundador de Atmosphere Cloud and Security. Manel, buenos días y bienvenido. Buenos días y gracias por acogerme en tu programa. Manel, para empezar, cuéntanos qué es Atmosphere Cloud Security. Atmosphere nace como un proyecto TIC muy personal, que tiene como objetivo aproximar soluciones que contribuyan al desarrollo digital y la transformación de las empresas, ¿no? De la pyme. ¿Qué soluciones, para centrarnos un poquito más, ofrecéis a vuestros clientes? Trabajamos en dos ámbitos. El primero, ofertar infraestructura, no física, sino en la nube, para convertir la oficina tradicional en una oficina virtual. Desde la cual pues los que conforman la empresa se pueden conectar mediante escritorio remoto a esos recursos, ¿no? Por otro lado, somos integradores en Microsoft 365 y Google Workspace. Son dos suites que componen muchas herramientas de ofimática, pero que tienen algo en común, que tienen el componente nube, que permite realizar trabajo colaborativo, fomenta, digamos, la comunicación de una forma sencilla y volvemos a lo mismo, desde cualquier lugar donde tengamos acceso a Internet. El segundo ámbito que acercamos a la empresa pequeña, sobre todo, es soluciones de ciberseguridad. Y la estrategia es protección por capas. Tanto aplicable como a infraestructuras físicas, es decir, pues los ordenadores, los servidores, las redes que tienen las empresas en sus instalaciones, como también los recursos que puedan tener en la nube. Todos hay que protegerlos. Por ejemplo, el flujo de correo electrónico, que es un canal, ¿no?, donde, digamos, es el vehículo con el que nos comunicamos con nuestros clientes o con los miembros de un proyecto. Pues filtrar ese flujo de correo es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de él podemos tener circunstancias, fuga de información, entrada de elementos no deseados, etcétera. Y si hablamos de servicios, no de soluciones, ¿no? ¿Qué servicios le dais vosotros a vuestros clientes? A ver, por una parte, como he comentado antes, los servicios se centran en dos capas. Por una parte lo que es infraestructura y por otra parte lo que es ciberseguridad. El primer servicio que le prestamos al cliente empieza mucho antes de ofrecerle una solución. Con lo cual, escuchar qué es lo que hace, cómo trabajan, es muy importante antes de ofrecer un servicio dentro de este ámbito, ¿no? En el ámbito de infraestructura en la nube, pues lo que intentamos es fomentar la reducción de ordenadores, de servidores que pueda tener la oficina a nivel local. Con lo cual conseguimos dos cosas: simplificar la estructura informática, por una parte; por otra parte, reducir los gastos,
fomentar la productividad y, por otro lado, pues también se reduzcan los costes de mantenimiento de esa infraestructura, al concentrarla en un recurso mucho más simplificado en la nube, ¿no? ¿Cómo se está adaptando, perdona que te interrumpa, el cliente a todo este cambio, ¿no? Porque cuando me acuerdo cuando empezamos a hablar de soluciones en la nube, la gente decía, bueno, ¿y eso de la nube qué es? ¿Dónde está? ¿Qué es la nube, no? Y había como una reticencia por miedo a la falta de seguridad, totalmente al contrario de lo que es, pero bueno, leyendas urbanas que ya sabes cómo va. Miedo a la falta de seguridad, miedo a que los datos se perdieran, miedo a que mis datos no están en mi oficina, ¿no? ¿Cómo se ha adaptado el cliente a todos estos cambios? Lo primero que algún cliente me ha dicho, no me fío de la nube. Es decir, cuando ese cliente pierde de vista ese ordenador, ¿no? Físico, ¿no? Físico, sí. Ese servidor que igual tiene en la habitación de al lado, por la instalación que pueda tener, es como si dejase de tener a mano algo, ¿no? Es una cuestión más psicológica que real. Con lo cual, no me fío de la nube es una frase típica. Pero hemos de remontarnos años atrás, bastantes además, más de 20. Cuando no existía la palabra nube. ¿A qué me refiero? ¿Qué servicios teníamos en esa nube? El correo electrónico. ¿Qué pequeña empresa tenía un servidor de correo electrónico dentro de sus instalaciones? Ninguna. Prácticamente. Casi ninguna. Algunas la tenían, pero muchísimas no. La página web. Esa página web que hace más de 20 años era básicamente presencial, tampoco tenía la empresa un servidor con el alojamiento de esa página, ¿no? Con lo cual ya había una exhibición o una exposición de algunos recursos de la empresa fuera, en la nube, cuando no existía la palabra nube. Las comunicaciones también. Es decir, yo me acuerdo cuando utilizaba NetMeeting para hablar, ¿no?, con alguien, conversaciones de audio, pues también es un componente nube. Así pues, bueno, se trata de hacerle ver al cliente que ya, en realidad ya estaba y está trabajando en la nube, pero hay que añadir cosas. La percepción de la seguridad es muy importante y saber dónde está ubicada la información también. Es por eso que desde Atmosphere lo que intentamos es fomentar nube privada. Cuando a un cliente le ofrecemos un servicio, por ejemplo, dentro de la ciberseguridad de copias de seguridad, le damos la dirección del centro de proceso de datos. Es decir, ¿dónde está ubicada tu información? Pues en tal dirección, en tal ciudad, calle X, ¿no? Sí que es cierto que también al ser integradores de Microsoft o de Google Workspace, no podemos facilitar una dirección de donde está ubicada los datos, pero por cumplimiento debemos saber que esos datos han de estar dentro de la Unión Europea y eso es lo importante, ¿no? Sí. ¿Cómo nos definirías el perfil de vuestro cliente? El perfil de nuestro cliente es pequeña empresa. Es un nicho de mercado que desde mi punto de vista está muy desprotegido. Hay una brecha digital importante, es decir, piensa que en ocasiones cuando yo traslado algo hacia un cliente, tengo que ponerme en su terreno, porque a veces se utiliza un lenguaje que no se entiende, ¿no? Con lo cual, el perfil es una pequeña empresa, pocos trabajadores, y que en ocasiones están inmersas en un contexto de transformación digital. Nosotros somos un ingrediente más de esa transformación. Manel, hagamos un poquito de historia y cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleváis en mercado? Atmosphere nació en el 2013. O sea, es una pequeña empresa, nace cuando hay una inquietud, una iniciativa. En el 2013, pues, es cuando empezamos a elaborar el proyecto. Y en 2014 fue cuando empezamos a salir al mercado.
Y desde ese momento, ¿no?, que se inicia el proyecto a fecha de hoy, ¿cómo nos describirías o cómo ha sido toda esa evolución? No han pasado muchos años, pero también es cierto que, que el tiempo avanza muy rápido, ¿no? Con lo cual hubo un comienzo bastante modesto y conforme fuimos ganando clientes y experiencia en casuísticas, pues ha habido una evolución muy satisfactoria, pero sobre todo sostenible. Hemos tenido también la oportunidad de participar con otros informáticos, tanto empresas como profesionales, con lo cual se han fomentado durante el tiempo ciertas sinergias. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido, ¿no?, frente a otras propuestas que nos podamos encontrar en el mercado? Estamos en un mercado en el que la adquisición de las soluciones es muy online, ¿no? Es decir, pues yo entro en una web, en un marketplace y adquiero soluciones. Hay algún perfil de cliente que opta por esa vía, pero en nuestro ámbito, aún siendo del contexto TIC y digamos tecnológico, apostamos por otra vía, que es el contacto. Y el factor diferencial es el asesoramiento, porque como he comentado antes, nuestro trabajo comienza antes de ofrecer una solución, y el factor diferencial es ese, es decir, entender al cliente, saber cómo trabaja, qué es lo que hace, qué infraestructura tiene, cuál es el modelo de relación electrónico con sus clientes y proveedores, y por lo tanto esa cercanía es fundamental y es lo que nos diferencia para luego que adopte unas soluciones que le proponemos y que luego además va a exigir un acompañamiento. Si hablamos en general, y lo comentaba yo un poquito al inicio de la entrevista, ¿no?, ¿en qué momento dirías que está viviendo la ciberseguridad en nuestro país en un momento de cada vez estamos más interconectados a todo? En términos muy generales, la inversión en ciberseguridad ha aumentado. Es decir, hay mucha más oferta, hay también más conciencia y, por otro lado, hay, disponibles nuevas tecnologías dentro de ese terreno. ¿Están verdaderamente preparadas las empresas para protegerse de posibles ciberataques? ¿O como mínimo están concienciadas? Ya pongo como mínimo. Bueno, bueno. efectivamente, tanto el aumento de las conexiones a nivel web, el aumento también del tráfico de Internet, el cada vez más frecuente uso de medios de pago, pues ha aumentado, ha conllevado un aumento dramático del cibercrimen. Hay que tener en cuenta que, a mí no me gusta mucho el tema estadístico, pero sí que puede ser algo orientativo, ¿no? Las empresas que destinan dentro de su presupuesto anual menos de un 3% de su presupuesto en ciberseguridad tienen un grado de exposición de ataques de entre 1 o 2 ataques al año, lo cual no es poco. No, porque según qué ataques puede hacer. Y siento decirlo, pero actualmente la respuesta es no. No estamos preparados. No estamos preparados. Suele ser una acción muy reactiva, es decir, cuando sucede algo es cuando la empresa suele tomar conciencia, la pequeña empresa, y es poco preventiva. Hemos de entender la ciberprotección como una sucesión de cerraduras, ¿no?, que ponemos en una puerta, y por lo tanto también hemos de ser muy conscientes de que al no existir la seguridad plena, pues puede prosperar un ataque. No contra más cerraduras haya, sino como si hay una estrategia bajo ese planteamiento de cerraduras, digamos que podemos estar con un grado de protección digno, ¿no? Muchas de las pequeñas empresas que yo observo, entre otras cosas, tienen
por ejemplo, a nivel de antivirus, 1 de cada 4 paga ese antivirus. Es decir, optan por soluciones gratuitas. Y yo lo digo claramente, una solución sin desmerecerlas, una solución gratuita, hoy en día es el equivalente a no tener nada. Es muy simple. Porque ¿qué buscan realmente un ciberdelincuente que no? Porque a veces decimos, a mí, ¿para qué me ha pasado esto si no tengo nada? ¿Qué buscan realmente? A ver, el perfil del ciberdelincuente es muy diverso. Es decir, hay, digamos, entre comillas, aquella persona que se convierte o que se le denomina ciberdelincuente y es un aficionado. Es decir, efectúa o perpetra ciberdelincuencia por afición. No hemos de olvidar también los incidentes que se producen desde dentro de la empresa. Es decir, nos enfocamos mucho en mirar fuera, en mirar pues ese tipo de ciberdelincuencia, pero desde dentro de la empresa también pueden haber situaciones complicadas, ¿no? Motivaciones. Bueno, un empleado insatisfecho. Malas relaciones. También pues la no conciencia del qué hacer o no hacer, es decir, el hacer algo que conlleva pues un agujero de seguridad por desconocimiento, ¿no? Y luego, por otra parte, ya propiamente lo que es la ciberdelincuencia la hemos de entender como una industria. Es decir, el cibercrimen es una industria con una jerarquía y con una motivación puramente económica que busca maximizar los beneficios, ¿no? Entonces, los promotores de los virus, de esa ciberdelincuencia, lo que realizan es un acto de extorsión para monetizar el acto, ¿no? ¿El cloud computing nos protege de los ciberataques? A ver, el cloud computing tiene varios componentes. No es que nos proteja por sí mismo, sino que evidentemente hay que también dotarlo de ciberseguridad. En primer lugar, frente, digamos, y comparativamente, ¿no? Cuando yo hablo con un cliente y me dice, bueno, pero ¿estaré más seguro migrando mi oficina a la nube, a ese cloud computing? La respuesta es sí. Es decir, ya a nivel perimetral, los recursos de seguridad que tiene un data center no tienen comparación a los que pueda tener una pequeña empresa, ni tan solo mediana. Estamos hablando de instalaciones bunkerizadas con una seguridad perimetral que no nos podemos permitir. Luego, por otra parte, también lo que es la conectividad de red también ofrece un nivel de seguridad muy por encima de lo que nos podemos permitir, ¿no? Aún así, sí que es cierto que esos recursos hay que ponerles también capas de seguridad, ¿no? Y bueno, hay que proteger, digamos, lo que pongamos en ese cloud computing, tanto software como los datos, etcétera, pero en resumidas cuentas sí, es mucho más seguro, pero hay que añadir unas capas extras, porque por sí solo no lo es. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando el sector? Bueno, hay grandes retos. La tecnología 5G, la inteligencia artificial, el Big Data, van de la mano de la ciberseguridad. Con lo cual, digamos, ese ámbito exigirá una evolución dentro del contexto de la ciberseguridad. También hay otro ámbito muy interesante, que es la sostenibilidad, es decir, el medio ambiente. La dispersión de infraestructuras, es decir, cuando tenemos una oficina, dotamos a esa oficina de unos recursos energéticos individualizados. Cuando tenemos esos recursos tecnológicos en la nube, al simplificarse, y luego además esos centros tienen unos recursos y una optimización energética muy buena, pues claro, esa sostenibilidad
es necesaria, tanto en los tiempos que corremos como en los futuros. Sin embargo, las empresas grandes del sector, evidentemente, eso lo tienen ya planteado desde hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual tenemos centros de datos cada vez más eficientes a nivel ecológico y con lo cual la reducción de la huella cada vez es más palpable. Manel, ya para ir finalizando y centrándonos en Atmosphere, ¿cuáles son ahora tus próximos objetivos? Tenemos dos objetivos muy concretos. Es decir, en Atmosphere no te he hablado, evidentemente, del portfolio de soluciones. Creo que no es el momento, pero sí que tenemos dos objetivos muy claros. Es decir, el fomentar la oficina virtual. Es decir, que una oficina que necesite tener movilidad, el poder trabajar desde cualquier lugar, el poder acceder a los recursos de la misma, los programas, desde el domicilio, desde quizás una oficina, si la tienen más pequeña que la que puedan tener, etcétera, pues eso lo queremos fomentar. La pequeña empresa lo necesita. Necesita movilidad, necesita flexibilidad, porque no hemos de olvidar que esos recursos que aproximamos pues tienen un efecto acordeón. Hoy necesitas estos recursos, mañana estos. Se pueden modular. Cuando tenemos un contexto estático, no es así. Es mucho más costoso, más difícil y, requiere también de más personal, ¿no? O más recursos externos a nivel informático. Con lo cual ese es un objetivo y luego el segundo objetivo es concienciar. Es decir, a veces como es algo invisible, algo intangible, digamos, esas vulnerabilidades, esa inseguridad que pueda haber, pues tenemos que concienciar, tenemos que educar y evidentemente tenemos que aportar las soluciones. Con lo cual, dentro de esas soluciones, queremos hacer mucho énfasis sobre la protección del dato. Es decir, cuando falla todo, es decir, todas esas cerraduras han sido vulneradas, lo único que queda es el activo de la empresa, que es el acceso a la información. Eso que posibilita la continuidad del negocio. Y es lo que queremos, digamos, fomentar. Una estrategia de recuperación de datos. Manera así, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, contactar directamente con vosotros, haceros una consulta, saber lo que hacéis, déjanos vuestra página o un contacto donde os encuentren, por favor, con mucha facilidad. En primer lugar, quien quiera visitar nuestra web, que con un lenguaje bastante sencillo, pues están descritos los servicios, el abanico de soluciones, al menos las principales, ¿no? Pueden visitar la página atmosphere-cs.cat. Y quien quiera contactar conmigo directamente puede hacerlo a mi correo electrónico, que es manel, con el mismo dominio, @atmosphere-cs.cat. Y también lo puede hacer a mi teléfono. Si quieres, lo puedes facilitar. 629 50 98 93. Pues Manel, un placer haber contado contigo en el programa. Muchas gracias por haber participado y te deseamos todos los éxitos. Muchas gracias a ti. Gracias por acogerme. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.